Sí, pueda... vamos a empezar el tema de Sí, hoy, ¿no? Eh, que es acerca de, bueno, si la pregunta es si somos o no somos un país laico y en todo caso la relación que tiene el poder, ¿no? Que tiene la iglesia con el poder, ¿no? Y para eso hemos invitado al profesor Marcel Velázquez. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. ¿qué tal? Buenas. Marcel Velázquez es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. También es bachiller en Derecho y diplomado en Estudios de Género por la Universidad Católica del Perú. Además, es licenciado y magíster en literatura por la Universidad San Marcos. También ha estudiado un doctorado en historia y es docente en la Facultad de Letras. Y entre sus investigaciones destacan, ¿no? Sus estudios acerca de los mecanismos de dominación de las élites en la Lima colonial, los cambios que atravesó la Universidad San Marcos entre los siglos XVIII y XIX, las reformas liberales en la educación peruanas de fines del siglo XIX y el imaginario social y político en la prensa peruana del siglo XIX, ¿no? Como podemos ver, José Velázquez es un estudioso de este siglo, ¿no? XIX, ¿no? De esta transición entre el Perú colonial y el Perú republicano, ¿no? Entonces, y ahora último, ha publicado un libro acerca de, de la servidumbre en la infancia y de los movimientos, digamos, que buscaban un Estado laico a inicios del siglo XX. ¿Qué tal, Marcelo Velázquez? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Un gusto, gracias por la presentación. Sí, ¿qué tal? Sí, César. Sí, profesor, sí, queríamos empezar un poco por lo actual, por la actualidad y luego ir retrocediendo hasta, bueno, hasta la época que abarca la investigación, ¿no? Que usted ha hecho. En la actualidad, vemos pues que el papel de la Iglesia Católica y del gobierno o del poder político, por así decirlo, está muy, muy ligado, ¿no? Pero ¿a qué se debe esta ligazón? ¿Es solamente una extensión de lo que nos trajeron los españoles o hay una élite allí que busca esta unión? Bueno, yo creo que lo más significativo que se aprecia, digamos, en las últimas décadas es una reconfiguración de la alianza política entre la derecha, la ultraderecha sobre todo, y el catolicismo más tradicional, ¿no? Que esgrime una moral conservadora y que se une con los movimientos evangélicos, ¿no? Porque lo novedoso es ahora que tenemos un frente social, pero también político, que se aprecia, por ejemplo, en el Congreso, donde la agenda eh, de los católicos, de los católicos más conservadores, se articula con la agenda de los movimientos evangélicos y tiene una expresión política en el Congreso, ¿no? Y desde el Congreso se está impulsando y se han ya aprobado diversas leyes que están afectando las políticas públicas propias de un Estado laico, por ejemplo, en temas de educación o en temas de salud, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento especial, en un momento que tiene su propia definición y que no es una prolongación, digamos, de otros momentos históricos centrales para nuestro país, ¿no? Sí, no, Mm, es interesante cómo a través después de este golpe de Estado que se dio a fines del 2022 entre Castillo y el Congreso, cómo esta coalición autoritaria eh, conllevó a que el conservadurismo se recupere y, o sea, había sido relegado en estos últimos años,
pero tomó fuerza y ya pues porque yo hago esta observación porque, por ejemplo, hace 5 o 6 años, con el tiempo de PPK, o incluso en los inicios de Vizcarra, uno no podía imaginar de que, o podía pensar que los conservadores son una porción minoritaria, pero ahora aprovecharon la oportunidad y lo están acaparando todo, ¿no? Entonces es realmente, no sé, es muy, Sí, yo creo que hay mucho por reflexionar, ¿no? así es, pero también hay que pensar que esto tiene que ver con una ola global, ¿no? O sea, hay una ola global en la que evidentemente los partidos de ultraderecha y el conservadurismo moral, pero también algunos partidos de izquierda, no olvidemos que Castillo era un conservador moral, ¿no? Era una persona con ideas muy tradicionales respecto de la familia, de la sexualidad, de la educación, ¿no? Pero, o sea, también, digamos, esta izquierda, estos congresistas que acompañaron a Castillo, rápidamente se han articulado en esta nueva coalición y que tiene, digamos, en el alcalde de Lima, en Rafael López Aliaga, a la figura más prominente, ¿no? López Aliaga, de alguna manera, se inscribe claramente en las políticas que representa Trump, ¿no? Este retorno, digamos, de Trump a Estados Unidos es clave y ha fortalecido aún más a estos movimientos políticos con estas agendas conservadoras y muy religiosas, ¿no? Trump tiene una base social muy fuerte, ¿no? Entre cristianos, evangélicos, personas que están claramente en contra de las políticas de género, ¿no? En el discurso de inauguración, Trump anunció como si fuese un profeta para todo el conservadurismo global, que solo el Estado de Norteamérica solo va a aceptar varones y mujeres, ¿no? Ese Sí. tipo de mensajes, digamos, son mensajes que van más allá de Estados Unidos y que claramente impactan también en nuestras dinámicas políticas, ¿no? También hay que decir que hay un sector de la sociedad que se siente representada con estas ideas, ¿no? En general, vivimos un momento en el cual el conservadurismo ha ganado mucho terreno en todos los campos, ¿no? Político, social. El crecimiento de las iglesias evangélicas, por ejemplo, en el Perú es constante en las últimas décadas. Hay como una división social, ¿no? Las iglesias evangélicas sobre todo se ocupan de los sectores populares, de los sectores emergentes, ¿no? De las zonas periféricas, de las grandes ciudades, de las provincias, y el catolicismo conserva todavía su preeminencia, digamos, entre las élites, ¿no? Pero ambas convergen, ambas están juntas, por ejemplo, en la Marcha por la Vida, ¿no? Esta movilización política donde se lucen los rostros y las agendas, los planteamientos de estos grupos que tienen mucho poder en el Congreso y que son los que están sosteniendo a Dina Boluarte, ¿no? Sí, justamente esta convergencia se dio con Fujimori en los 90, cuando estos movimientos evangélicos apoyaron la candidatura de Fujimori, y también el Pero catolicismo en ese momento con el no Opus estarían. Dei, también apoyaron, bueno, en ese caso, en ese momento apoyó a Vargas Llosa, pero luego se plegaron al gobierno de Fujimori. Así es, Entonces, al inicio hubo una divergencia porque se marcó más bien como una fractura, ¿no? Entre católicos y evangélicos. Incluso me parece que alguien habló de hacer una procesión contra este político que representaba los intereses de los evangélicos, ¿no? Pero luego, como bien dices tú, se realinearon, digamos, las fuerzas, ¿no? Una vez que Fujimori triunfa y Cipriani más adelante, en fin, van a ser va a haber todo un sector, digamos, del catolicismo vinculado al Opus Dei que va a sostener ideológicamente al régimen de Fujimori y va a converger en general con los intereses políticos de la derecha, ¿no? Entonces, ha habido como distintos momentos, ¿no? En este largo proceso, pero lo concreto es que las iglesias, digamos, están participando en política, están ganando terreno en política y están tratando de modificar el carácter laico del Estado, ¿no? Yo veo la pregunta que ustedes han hecho, ¿no? Pero acá lo que está en discusión es el Estado laico, ¿no?
Claro, medida ha sido retórico. Pues. No, sí, yo sé, para llegar a un público más amplio, ¿no? Pero digamos que Claro. lo que está en debate ahora es en qué medida, ¿no?, nuestro Estado laico puede empezar a cambiar. Además, hemos sido siempre un Estado laico, digamos, muy tímido, muy parcial, Muy ¿no es cierto? precario, porque Muy bueno, estamos precario. prácticamente toda la República hemos sido un Estado confesional. En gran medida, se acepta la tolerancia de cultos recién en 1915, saquen la cuenta, el divorcio hacia 1930, en fin, y digamos en el siglo XX ha habido por momentos una presencia muy visible de un catolicismo más progresista, ¿no?, que de alguna manera lo expresó muy bien, por supuesto, la teología de liberación y el padre Gutiérrez en la década del 60, ¿no? Es un momento en el cual el catolicismo, digamos, se une con las banderas progresistas, pero luego eso cambia violentamente ya en la década del 90, en los años 2000, y ahora nuevamente tenemos un arzobispo, digamos, también progresista, pero que evidentemente está en una situación precaria al interior de su propia comunidad, donde hay todavía mucha fuerza de movimientos conservadores, ¿no? Entonces yo creo que la iglesia misma tiene sus tensiones, la sociedad también ha cambiado, ¿no? Hay este avance de los movimientos evangélicos en el Perú es muy significativo, y entonces tenemos que analizar distintas variables, ¿no? Pero lo cierto es que el alcalde López Aliaga encarna esta nueva fuerza política y tiene pretensiones presidenciales, como todos sabemos, ¿no? Sí, y llama la atención la figura de López Aliaga, ¿no? Porque cuando Castañeda Locio era alcalde de Lima, López Aliaga tenía un papel relativamente de segundo plano, no era una figura pública conocida, y leyendo, bueno, él es miembro del Opus Dei y viendo más o menos el perfil del Opus Dei, sus integrantes son reservados y no manifiestan públicamente ser miembros, pero sí tienen actividad política. Hay digamos, miembros célebres del Opus Dei, pero son algunos, no se saben, no se saben cuántos, pero sí tienen presencia en los aparatos de gobierno, y en este caso uno de sus máximos representantes fue justamente Cipriani, que fue el primer cardenal del Opus Dei, ¿no? Y López Aliaga, que ahora es alcalde y pretende ser presidente, ¿no? Entonces, viendo, más o menos averiguando un poco del origen del Opus Dei, podemos entender más o menos el perfil de López Aliaga, ¿no? Y esta reacción conservadora. Sí, claro, él, digamos, está en este momento a la ofensiva, ¿no? Como está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Es decir, cuando ya se sabía de las acusaciones, ¿no?, contra el cardenal, el ex cardenal Cipriani, ¿no es cierto?, López Aliaga lo condecora en la municipalidad, ¿no?, como un gesto más bien de resarcimiento, como diciendo aquí no pasa nada, finalmente, ¿no es cierto?, el poder político te respalda, ¿no?, a pesar de que ya se rumoreaban, digamos, estas acusaciones de abuso sexual cometidas por él, ¿no? Sí. Además de su defensa, por supuesto, del sodalicio y todo lo que se ha descubierto al interior de esta congregación, que ha llevado, pues, finalmente a que esta congregación sea disuelta por el Papa, ¿no?, Francisco. Entonces, López Aliaga con esto está demostrando que él tiene una fuerza política incluso para ir en contra de lo que la Iglesia está estableciendo, el Papa me refiero, ¿no? Que tiene, digamos, sancionado a Cipriani, que ha disuelto el sodalicio, lo que podría verse como victorias progresistas al interior de la Iglesia, pero que sin embargo en la escena local política está ocurriendo lo contrario, ¿no? Es decir, hoy salió una encuesta que le da 46% de aprobación a López Aliaga, que para los políticos peruanos es una barbaridad, ¿no? Sí. En un sistema tan precario y donde todo el mundo desconfía, sobre todo los políticos, tener 46% de aprobación es una cifra enorme en este momento, ¿no? Lo que revela también de que hay un sector, o sea, hay una sociedad conservadora
que se siente representada con estas banderas, ¿no? Banderas que además son muy, muy simples, muy elementales, como defensa de la familia, ¿no? Como si la familia fuese algo inalterable, como si fuese una idea, digamos, inmutable, ¿no? Cuando la familia es un proceso histórico que ha tenido distintas configuraciones a lo largo de los siglos. O esta defensa de la vida, que básicamente es no al aborto, no al control de las mujeres sobre su propio cuerpo, cosas que parecía que ya habían sido ganadas en la agenda pública y que nuevamente están puestas en cuestión y estamos, digamos, claramente retrocediendo en esos derechos ganados, ¿no? Porque acá la paradoja es que estos sectores conservadores que muchas veces tienen un rollo liberal, ¿no? Donde ponen la libertad al centro, sin embargo son los que quieren restringir derechos. Derecho a la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? O el derecho a la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo. Sí, justamente en un programa anterior hablábamos acerca de esta libertad absoluta que pretenden estos movimientos conservadores, ¿no? Donde para ello quieren minar las democracias, y esta reacción conservadora también se está viviendo al interior de la Iglesia Católica, y estos espacios progresistas, digamos, estos personajes progresistas como el arzobispo de Lima actual o el mismo Papa, no se ve que haya una continuidad, sino más que todo es como digamos, el conservadurismo está ganando nuevamente terreno dentro de la iglesia. Así es, ¿no? Uno ve en las redes sociales, en muchos lugares, cómo se ataca al arzobispo Castillo, se ataca al Papa Francisco y se defiende el sodalicio. Es decir, se defiende a los abusadores, se defiende a aquellos que tienen, digamos, imputaciones muy graves sobre abuso sexual de adolescentes, ¿no? El control psicológico que tenían sobre estos jóvenes y que ha sido testimoniado en innumerables ocasiones, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento particularmente difícil. Ha habido dos coyunturas que yo quisiera traer a colación, ¿no? La de la censura de esta obra de teatro de este egresado de la Católica, ¿no? María Maricón, ¿no? Que provocó pues todo este debate, ¿no? Y mucha gente salía a defender, digamos, desde su fe, desde sus dogmas católicos, y a condenar abiertamente a la católica y en general a todos aquellos que defendían la libertad del arte, ¿no? Y entiendo que ayer se ha producido la clausura del local del MOL, del Movimiento de Homosexuales de Lima, en Jesús María, a partir de un tema técnico, pero con un claro propósito. El día de ayer se iba a llevar a cabo un festival de cine blasfemo, de cortos y documentales, y claro, eso se logró impedir, ¿no? Entonces, vemos cómo los alcaldes, digamos, ¿no? Porque en los dos alcaldes, tanto en San Isidro como en Jesús María, son alcaldes de Renovación Popular, es decir, están ligados, ¿no es cierto?, a López Aliaga, y están, digamos, cumpliendo esa agenda conservadora moral que está censurando y limitando las posibilidades del arte, ¿no? Porque, por supuesto, se respeta la confesión, las convicciones religiosas en la vida privada, pero no se pueden llevar, digamos, a las políticas públicas, ni menos censurar, digamos, el arte o limitar los derechos de otros en base a esas convicciones, ¿no? Claro, incluyendo, o sea, de parte del mismo Estado, ¿no? O sea, la presión para sacar esta obra bueno, de la exposición que iba a hacer, porque me parece que es una exposición de algunos alumnos, ni siquiera era una presentación oficial o Sí, es un catalogada como festival cultural, ¿no? Era un festival de alumnos, ¿no? Que estaban mostrando de egresados, sí. de egresados. Sus Pero primeros trabajos, eran personas que estaban recién comenzando, digamos, en el mundo de la dramaturgia, ¿no? Del mundo del teatro, y sufren, digamos, esta represión, ¿no? Sí, y ahí se ve con claridad, digamos, el peso político que dentro de la ciudad de Lima tiene el partido Renovación Popular, ¿no? Yo creo que es sin duda un movimiento que desde el poder municipal que ejerce no solamente en Lima, sino en varios distritos, está llevando a cabo, digamos, este tipo de políticas
contra la libertad artística, contra el derecho a la disidencia, contra toda aquella expresión, digamos, que transgreda, ¿no?, los dogmas de la fe católica, ¿no? Y eso es muy peligroso en un país como el nuestro, ¿no? Y Y por lo supuesto que hay curioso, antecedentes de esto también, ¿no? La censura religiosa no es novedad, pero claro, uno pensaría que eso es algo del pasado y sin embargo lo estamos nuevamente viviendo, lamentablemente. sí, lo curioso es que se llaman liberales, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Así es, así Se es. dicen liberales. Eh, un poco retomando lo que mencionaba hace rato, esta especie de disputa que hay dentro de la Iglesia Católica. Hace unos meses, falleció Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y acá en el Perú no se ha hecho casi ninguna mención a su obra, ¿no? Que es muy importante y, bueno, a nivel mundial he visto que en periódicos, ¿no? En páginas, e incluso el mismo Papa, suele tener ciertas citas o hablar ciertas frases o recordarlo, ¿no? Este, ¿Cómo ve esa especie de doble estándar, ¿no? Que en el Perú, o mejor dicho, en la Iglesia Católica, la cabeza es relativamente progresista con Francisco, los medios incluso resaltan a Gutiérrez, pero acá nada, o sea, Sí, claro. eh, Claro, porque la- acá Ujú. Gutiérrez sería, si estuviese, digamos, vivo y si estuviese, digamos, en actividad, seguramente sería tildado de caviar, ¿no? Gustavo Gutiérrez, porque expresa, digamos, un pensamiento teológico muy potente, muy original, muy novedoso, ¿no? La teología de la liberación es algo que se estudia en las universidades del mundo, ¿no? Él es una figura Sí, intelectual de primer orden, ¿no? Y su compromiso, digamos, con los pobres, entender, digamos, el Evangelio, ¿no?, como un mandato, como un compromiso con los más pobres, es algo que, por supuesto, disgusta muchísimo a un sector de la iglesia y también a un sector, digamos, de los católicos de hoy, ¿no?, que justamente más bien están girando hacia la derecha, ¿no? Entonces hay un silenciamiento, un ninguneo, que es solamente en estos sectores, ¿no? Porque creo que a nivel mundial, como bien decías, Gutiérrez tiene una presencia y una proyección que no se la va a quitar nadie, ¿no? O sea, la obra de Gutiérrez es una obra importante para la teología del siglo XX, ¿no? Y eso lo tiene claro el Papa y cualquier persona, digamos, que estudia a fondo el pensamiento teológico del siglo XX, ¿no? Eh, claro. y sin embargo, claro, acá más bien se celebran a personajes acusados de abusos sexuales, personajes que han silenciado los derechos humanos, que claramente han tenido una actitud de darle la espalda, ¿no?, a los sectores sociales más vulnerables y los que más sufrieron, por ejemplo, en el caso del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, es realmente paradójica esta doble circunstancia, ¿no? Así es. Sí, y bueno, en la actualidad, ya un poco llegando retrocediendo un poco en el tiempo, en la publicación que usted ha hecho, se recoge varios intelectuales, ¿no? Que están en contra un poco o mejor dicho, a favor de un Estado laico y un poco en contra, un poco anticlericales. ¿Pero usted cree que en la actualidad haya ciertas figuras que resalten por este tipo de pensamiento? No sé si lo que ocurre con el anticlericalismo es muy, muy interesante porque es un movimiento internacional que tiene mucha fuerza durante el siglo XIX, y que en mucho también es una pugna por el control del papado de Roma, ¿no? Porque en la segunda mitad del siglo XIX Roma, digamos, se consolida y recupera, digamos, mucha fuerza dentro de las iglesias nacionales, ¿no? Los anticlericales rechazaban eso, incluso Francisco de Paula y González Vigil, que era clérigo, estaba en contra, ¿no?, de ese control de Roma para el nombramiento de obispos. Pero luego van apareciendo otras figuras, Christian Dan, un danés que era dentista, librepensador, el propio González Prada, ¿no?, que empiezan a cuestionar no solamente la conducta negativa de los clérigos, ¿no?, muchos de ellos vinculados a abusos de diversa naturaleza, pero también abusos sexuales, sino que empiezan a condenar la educación clerical, ¿no?, y afirmar
la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la escuela laica, ¿no? Mercedes Cabello, por ejemplo, es una mujer periodista, novelista, a finales del siglo XIX, que dice claramente que no se debe enseñar religión en los colegios, ¿no? Religión católica, está pensando ella. En ese momento el catolicismo era la religión, pues, absolutamente mayoritaria, ¿no? Entonces, son personas que expresan, digamos, ese programa para el Estado laico y que lentamente sus ideas van imponiéndose, por lo menos en la forma, por lo menos en el discurso constitucional, ¿no? La tolerancia de cultos, que haya cementerios para los que no son católicos, que haya la posibilidad del matrimonio civil, que haya la posibilidad del divorcio, ¿no? Que la escuela en principio no tenga una confesionalidad, aunque esto siempre se pasó por agua tibia, digamos. Yo creo que todos los que hemos estudiado en el Perú en los últimos 50 años en la escuela, siempre había por ahí algún crucifijo, alguna virgen, ¿no? Aun cuando el colegio no sea explícitamente religioso, ¿no? Ya ni qué se diga en el caso de los que sí eran religiosos. O si solamente vemos los nombres de los colegios, ¿no? Muchísimos colegios tienen nombres religiosos, ¿no? De santos, de vírgenes, cosas así. Entonces, bueno, esto de la escuela laica, digamos, fue siempre más una utopía, un deseo, un horizonte político que una realidad, ¿no? Pero este anticlericalismo, a lo que voy, es que alcanza una serie de victorias sociales, políticas y legales, constitucionales en el Perú, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, y luego decae, porque de alguna manera sus banderas ya se habían supuestamente cumplido, pero ahora requerimos, digamos, un nuevo esfuerzo de secularización, porque nuevamente se están imponiendo, digamos, los dogmas católicos en el espacio político, ¿no? Estamos retrocediendo en las libertades constitucionales que se habían ganado gracias al trabajo, a la pugna, a las ideas de estos personajes anticlericales, ¿no? Que además tenían mucha acogida en su momento, ¿no? Yo estudio, por ejemplo, en mi libro, las revistas de humor anticlerical, revistas que se publicaron en el Perú entre 1907 y 1915 en general, entre ellas una muy importante, Fray Cabezón, dirigida por Francisco Loaiza, y donde con caricaturas se denunciaban los abusos de los curas, se denunciaba las limitaciones de la educación católica, y se apostaba claramente por la racionalidad, la ciencia, la escuela laica, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. Hoy esas banderas que parecían ya desgastadas, hay que volver a levantarlas, ¿no? Tú me preguntas si hay hoy una figura anticlerical, yo creo que no la hay, pero lo que sí hay que levantar nuevamente, y eso es tarea de todos o de muchos que creemos en el Estado laico, es levantar nuevamente esas banderas, ¿no? Esas banderas creo que adquieren una dramática urgencia ante esta ofensiva conservadora moral que estamos viviendo. Claro, sí, bueno, en mi opinión es una especie bueno, estos dos poderes, esta fusión de dos poderes, ¿no? Tanto el político como el religioso, es una especie de, bueno, el político controlar nuestra vida social y el religioso nuestra vida personal, ¿no? Porque la religión es un poco más personal, más familiar, ¿no? Intrafamiliar en todo caso. Y bueno, la alianza de estos dos poderes me parece que ya converge en un control total de los cuerpos, de nuestros cuerpos, ¿no? De nuestra manera de vivir, de nuestra manera de desenvolvernos, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de socializar, de educarnos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos regresado prácticamente un siglo, ¿no? Hace poco, hace unas semanas, estaba leyendo a González Prada y luego estaba leyendo reseñas de su publicación y veo eso, ¿no? Esta lucha como usted menciona, por un Estado laico, por esta separación, incluso González Prada es un poco, bueno, su estilo también es un poco más mordaz, por así decirlo, ¿no? Que rechaza los dos poderes ya en su fase anarquista, tanto el poder político que viene con el poder del ejército y el poder religioso, ¿no? Entonces, esta, esta lucha, como usted menciona, debemos retomarla, pero eh, si, digamos, por ejemplo, nos ponemos a luchar contra ellos, se nos llamaría que caviares,
comunistas, destructores de la familia, ¿no? Entonces esto es ¿cómo se podría organizar la sociedad para una respuesta? Mira, hay como, sin duda estamos en una situación que exige mucha lucidez, ¿no? Para levantar las banderas, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer notar son las contradicciones de esta ofensiva conservadora moral, ¿no? Estas contradicciones entre quienes defienden supuestamente la libertad, pero utilizan los aranceles como un mecanismo de presión y de sometimiento de otros países, ¿no? Como el caso de Trump, o que defienden la familia, pero quieren una familia donde los padres tengan el control absoluto sobre el cuerpo de los hijos y decidan sobre su educación, qué leen, qué pueden leer, ¿no? Creen en la libertad, pero censuran libros, censuran obras de teatro, censuran documentales, películas. Entonces, primero hay que mostrar, digamos, esa contradicción para que más personas perciban, digamos, que no hay una cohesión en estas políticas y en estos discursos, sino más bien hay muchísimas contradicciones y hay también una prevalencia de teorías conspiracionistas, ¿no? La desinformación, la inexactitud en los datos es la característica de la derecha global, ¿no? La derecha global trabaja con frases muy simples que no van a poder explicar la realidad, pero que son fácilmente repetidas y replicadas viralmente, además en redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, digamos, las estrategias del enemigo para poder enfrentarlo con inteligencia, con eficacia, ¿no? Yo creo que la libertad de pensamiento, por ejemplo, es una bandera que se tiene que levantar, que se tiene que, la libertad artística no puede retroceder, ¿no? Hoy vemos cómo se quiere imponer un arte que solamente celebre al poder o celebre las ideas religiosas de esta alianza, de esta coalición autoritaria conservadora, ¿no? Entonces, el arte, por definición, nos ofrece una nueva mirada del mundo, de las cosas. El arte es siempre transgresor, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esas dinámicas propias en el arte, en la libertad de pensamiento, en la educación también, ¿no? Por ejemplo, si hace, qué sé yo, 30 años en San Marcos abundaban los círculos políticos, ¿no? De estudio, de discusión, de textos, ahora lo que abunda en San Marcos son círculos de estudios bíblicos, lo que te revela el avance, ¿no? Del movimiento evangélico al interior de la universidad. Entonces hay que dar el debate también con ellos, no es solo el catolicismo, ¿no? Es también este avance, esta penetración de las ideas evangélicas que además en mucho, no siempre, felizmente, pero sí en mucho, tienen una lectura absolutamente literalista de la Biblia, ¿no? Entonces son como muchos frentes en los cuales hay que ir dando, digamos, la oposición y desenmascarando, ¿no? Las contradicciones, la falta de fundamentos, ¿no? Teóricos, ¿no? Científicos, de quienes están queriendo avasallar el poco Estado laico que teníamos, ¿no? Porque el Perú nunca fue un Estado laico, pues que fuese un modelo de laicismo, ¿no? De secularización. Siempre tú vas a un hospital y vas a encontrar ahí un crucifijo, una virgen, ¿no? En los colegios, como decía, incluso en los colegios que no son religiosos hay toda esta parafernalia católica, ¿no? Entonces, pero algo se había avanzado. Había ya políticas públicas de reconocimiento de la diversidad de género, de mayores derechos para las mujeres, para las minorías sexuales, y todo eso está siendo cuestionado, todo esto está siendo revertido ya en alguna medida, ¿no? Entonces creo que ahí hay que dar las batallas, porque quienes estamos, digamos, por la modernidad, estamos pues por dar más derechos y no restringir derechos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poco las coordenadas del debate para poder tener también una mayor eficacia y poder tener una mayor capacidad de persuasión, ¿no? en la sociedad. Claro, Sí, ¿no? precisamente los cuerpos más vulnerados han sido históricamente los de las mujeres y los de los niños, ¿no? Lo que se menciona pues en la publicación que usted ha hecho, ¿no? Y precisamente es
se está volviendo a oprimir a esta población, ¿no? Así es, así es. Yo este libro lo vengo trabajando desde hace más de 3 años. Y conforme iba terminando lo veía la dramática contemporaneidad que iba adquiriendo, ¿no? A pesar de que yo estudio el pasado, este es un libro que básicamente estudia la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, los temas que son motivo de análisis y de reconstrucción histórica en el libro, pues han adquirido ahora una vigencia lamentable, ¿no? Este control, digamos, casi absoluto que había sobre el cuerpo de los niños, y en particular yo estudié el tema de la servidumbre, que era una servidumbre racializada, ¿no es cierto? Es decir, este cuerpo de los niños, los llamados cholitos, que eran traídos de distintas zonas del Perú para que sirvan en las casas de Lima u otras casas de otras ciudades, de familias, digamos, de élite o con poder económico, ¿no? Esta es una historia muy, muy, muy lamentable porque es una historia que está involucrada, digamos, el tráfico de niños, está la migración forzosa, el dominio sobre el cuerpo más vulnerable, muchas veces niños que no conocían la ciudad de Lima y eran instalados en casas, no podían prácticamente salir de allí, a veces no sabían completamente el castellano, tenían una lengua originaria como su primera lengua, su lengua materna, pero sin embargo estos niños también lucharon por su libertad, se fugaban, estos niños, hay testimonio en la prensa, ¿no? En mi investigación yo pude mostrar que había 8 fugas de niños cada mes en Lima, entre 1845 y 1865, más o menos, ¿no? Es decir, que había una resistencia constante para socavar esta institución, ¿no? De la servidumbre, que además es una institución terrible porque destruye la autonomía y la libertad de las personas, ¿no? Era un trabajo que no se pagaba, era una explotación laboral, pero a la vez era un dominio psicológico sobre el cuerpo de estos niños muy terrible y que se ha reproducido un poco, ¿no? En esta institución de la empleada doméstica, que en todo el siglo XX pues, ha prosperado en un país como el nuestro, ¿no? Sobre todo si la empleada vivía en la propia casa de los patrones. Ese es uno de los ejes del libro, y el otro tiene que ver con el anticlericalismo y los abusos cometidos por los curas sobre los cuerpos, nuevamente, de los niños y de las mujeres también. En el caso de los niños en las escuelas católicas, ¿no? Porque acá lo interesante es mostrar cómo hubo muchos personajes que denunciaron desde la prensa los abusos cometidos por estos curas en distintos lugares, no es solamente Lima, Trujillo, Arequipa, ¿no? Y está ahí los testimonios, las entrevistas, la alusión, digamos, a las denuncias policiales y todo eso. Y eso ha sido ocultado, olvidado, ¿no? Pensamos mucho que la reacción y el develamiento, digamos, de los abusos sexuales de los niños es un fenómeno de fines del siglo XX, pero acá en el libro demuestro cómo a inicios del siglo XX ya estaba el tema en cierta prensa, en ciertos actores, pero la sociedad no quería ver, no quería escuchar, ¿no? Y la iglesia, por supuesto, negaba y encubría, cosa que todavía sigue haciendo. Claro, los castigos que básicamente... ¿Me escuchan? Sí, un poco ruido tienes por ahí, creo. Sí, ya está. Cierto, Ahí está. ahora sí, usted a través de esta investigación o al investigar dice, ¿no? que se siente como si estos inicios del siglo XX fueran la actualidad, ¿no? Entonces hemos retrocedido a nivel de ciudadanía, de derechos civiles. Marcel, y en este caso, estos movimientos anticlericales, estos movimientos anarquistas que no eran ateos, sino que eran movimientos que buscaban esta separación entre la iglesia y el Estado, se ha podido investigar, estudiar, que han sumado a la conquista de derechos. En este caso, usted mencionó el divorcio, el matrimonio civil, y también la conquista
de las 8 horas de trabajo, ¿no? Que también fue un Claro. aporte de los movimientos anarquistas. Así es, no, es muy importante. El anarquismo, cuando se menciona en la política de hoy, se menciona casi como una palabra despectiva, ¿no? Como si fuese sinónimo de caos, de confusión, de desorden, ¿no? Cuando el anarquismo ha sido un movimiento social muy importante, no solo en el Perú, sino a nivel global, y ha sido clave, digamos, en el avance del libre pensamiento, de la escuela laica, de los derechos laborales, de los sindicatos. En el Perú el movimiento anarquista ha sido muy significativo y hay una prensa que lo refleja, ¿no? Los parias, el hambriento, la protesta, Simiente Roja. Hay por lo menos 20 publicaciones anarquistas entre 1904 y 1920 que revela que había un público que la sostenía con su lectura y que hizo suyas esas banderas, que contribuyó, digamos, a una serie de avances sociales que el poder, ¿no?, de la élite civilista en este caso, tuvo que aceptar y tuvo que dar estos derechos que los propios obreros organizados habían conquistado, con huelgas, con presiones, con también ideas doctrinarias exprimidas en esta prensa, ¿no? Entonces, el anarquismo es un gran actor en todo este proceso de la construcción de la sociedad moderna. Y también hay que distinguir, porque el anticlericalismo podemos distinguir nosotros hasta 3 niveles, ¿no? O sea, un primer nivel en el cual se critica, digamos, la figura de los curas, solamente aquellos que cometen, digamos, tropelías, abusos. Un segundo nivel, digamos, en el que se condena a la institución de la Iglesia Católica como tal, ¿no es cierto? Es una pugna ya mayor, ¿no?, con las estructuras de poder, contra el Papa, contra los obispos. Y un tercer nivel que ya es más filosófico, digamos, donde claramente se manifiesta en unas ideas, digamos, ateas, donde se cuestiona completamente el dogma, en este caso del catolicismo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar anticlericales que están en los 3 niveles, ¿no? Algunos que se limitan, digamos, a la denuncia de las malas conductas de los clérigos, otros que sí enfrentan a la Iglesia como un sistema de poder que busca, digamos, mantener a los estados pues atados a la confesionalidad, y otros que sí abiertamente van hacia el ateísmo, ¿no?, como es el caso de González Prada o de Cristian Damm, ¿no? Sí, también usted indicaba esa necesidad de tener una educación laica. Y yo, preparándome, documentándome sobre el Estado laico, estaba viendo algunos estudios, por ejemplo, de Samuel Abad, que él es doctor él es el doctor en Derecho Constitucional, y él Fue mi presentaba el profesor en la caso. Católica, sí. Sí. Qué interesante. Él justamente presentaba el caso del Tribunal Constitucional de Colombia, que este tribunal había cuestionado el concordato de este Estado de Colombia con el Vaticano, que se dio en 1973. Y uno de los artículos que cuestionaba de este concordato era acerca de la educación laica, ¿no? Que la educación no debía ser, que en este caso la Iglesia Católica no debía estar intercediendo en la educación pública. Entonces, eso no se ve en nuestro país, ¿no? En el caso de este tribunal, nuestro tribunal es un tribunal conservador, pues es un tribunal desfasado. Menos ahora, ¿no? Menos ahora que claramente todas las instituciones, digamos, han sido controladas, digamos, por esta misma coalición conservadora, ¿no? Mira, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? En Miami, donde hay purgas de libros en las bibliotecas escolares, o en Texas, donde se ha aceptado que se enseñe, digamos, nuevamente el creacionismo, tal como la Biblia lo dice en ciertas escuelas, ¿no? Entonces, son temas muy actuales y que están ganando terreno, lamentablemente, las opciones más conservadoras, y se está perdiendo, digamos, espacio para una visión laica, científica, ¿no es cierto?, de la creación, digamos, de la tierra, del origen del hombre, distintos temas que ya están hartamente documentados por la ciencia especializada y que sin embargo todavía se siguen repitiendo, ¿no?,
las narraciones bíblicas como si estas tuviesen alguna autoridad o alguna capacidad de explicar fenómenos mucho más complejos, ¿no? Yo creo que en el Perú falta un debate más abierto sobre esto. Necesitamos también en las universidades, digamos, ¿no? Tener una discusión, ¿no? Porque es evidente que en los espacios públicos educativos, pues se tiene que ofrecer una pluralidad de ideas que están siempre reñidas con el dogma, ¿no? Con el dogma católico, con el dogma evangélico, o con cualquier otro dogma. Por definición, la escuela pública, la universidad pública es un espacio para confrontar ideas desde el conocimiento y la ciencia. Y eso es lo que tenemos que retomar y reconquistar, ¿no? Sí. Muchas gracias por su tiempo, Marcelo. Ha sido muy oportuno, muy esclarecedor, su perspectiva laica, su perspectiva por esta... Usted también es abogado, ¿no? Esta apertura o esta disposición por buscar, ¿no? Esta separación entre el Estado y la Iglesia. Así es, estamos en esa batalla y creo que con este libro, Cuerpos Vulnerados, hacemos una mirada histórica de estos procesos y reivindicamos el humor. Con esto termino, ¿no? El humor es una herramienta muy poderosa para desenmascarar, digamos, este tipo de dogmas, este tipo de autoritarismos, este tipo de explicaciones simplistas del mundo cada vez más complejo que vivimos, ¿no? El libro tiene muchísimas imágenes y muchas de ellas tienen que ver con estas dinámicas desde el humor enfrentando al poder católico y político. Muchas gracias, un gusto haber estado en su programa. Muchas gracias, profesor. Gracias por responder al llamado. El texto sí nos ha parecido interesante y hemos lo hemos tomado en cuenta, ¿no? Para este tema. Y bueno, estamos en la lucha, profesor, estamos en eso, ¿no? De tener una sociedad laica, una sociedad en la que se respeten las religiones, todas las religiones, o incluso de quienes no profesamos una religión. Gracias, profesor. Estamos en la misma batalla. Hasta luego. Hasta luego, cuídese. Buenas noches, cuídese.